Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 33 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como bien les comentaba hace unos sermones atrás, hay un deseo de avanzar en textos como estos, que quizás puedan ser una porción larga, pero es difícil no detenerse y tratar de recoger las enseñanzas tan buenas que nosotros podemos encontrar en textos como estos. Nos obliga la Escritura a detenernos y a centrarnos en ciertas cuestiones que son realmente de beneficio para la Iglesia. Aquí tenemos entonces, en este contexto de los apóstoles, estaban ellos ante las autoridades judías, estaban ellos presentando su defensa por cuanto ellos estaban dando el testimonio acerca de su Señor Jesucristo. Fueron encarcelados y allí estaban delante de las autoridades, siendo amenazados. Pero ellos, sin dejarse intimidar por el poder del Sanedrín, ellos habían respondido de manera sosegada, de manera tranquila, delante de ellos, a ese sumo sacerdote, afirmando también a esos principales sacerdotes que estaban, todo ese concilio del Sanedrín, más de 70 hombres, y les acusa a ellos de haber sido partícipes o culpables de la muerte de aquel a quien ellos predicaban, que había precisamente resucitado de entre los muertos. Y ante esta culpa, ellos deberían saber que el Dios de sus padres habían levantado a ese Jesús, poniéndole como príncipe y gobernador sobre todos y sobre todo el universo. Así que aquí podemos ver, a ver, espérenme un segundo, se me ha ido el texto. Antes de esta obra extraordinaria de Dios para con su Hijo, los apóstoles adjudican a todo el cuerpo de autoridad de Israel el terrible problema que ellos habían tenido con Dios a causa de que ellos habían matado y habían colgado a su Hijo en un madero. Y aunque esto es así, también les representa una promesa implícita en esas palabras. Cuando ellos dicen que Jesús, resucitado de entre los muertos, era puesto por Dios para poder gobernar como príncipe y gobernador, pero también había sido puesto por Dios para salvar. El Dios de nuestros padres
lo ha puesto como príncipe, pero también lo había puesto como salvador. Es decir, Dios Padre ofrecía a través de Cristo a todos sus enemigos el arrepentimiento, es decir, un cambio rotundo de humildad en el corazón que trae consigo el perdón de los pecados y la renovación por el Espíritu Santo. Sin embargo, ante esta oferta tan extraordinaria de gracia y de perdón de parte de Dios, la reacción del Sanedrín fue cualquier otra cosa menos arrepentimiento ante estas palabras, ante esta oferta. Y su ira fue tan intensa que solamente evitó el derramamiento de la sangre de los apóstoles el sabio y moderado consejo de un respetado maestro de la ley llamado Gamaliel. Cuando la actitud normal de las palabras de los apóstoles debería ser temor, debería ser pavor, debería ser clamor, sin embargo fue ira y deseos de destruir y matar. Las palabras de los apóstoles despertaron una reacción hostil de sus oyentes. Pero una reacción muy distinta, para simplemente hacer una comparación a lo que vamos a ver más adelante en cuestión a esta persona de Gamaliel, una reacción muy distinta fue la que nosotros vemos de parte de la multitud, allí en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Lucas utiliza el verbo gráfico para denotar el efecto de convicción de pecado que tuvo el sermón del apóstol Pedro allí en Pentecostés sobre la multitud congregada. Lucas utiliza la palabra se compungieron de corazón. Esa palabra compungir significa traspasar, significa ser traspasado, como si Dios mismo hubiera enviado su flecha condenativa que trae convicción de pecado, y esa flecha traspasa directamente el corazón, o traspasó directamente el corazón de aquella multitud que estaba allí. Así como aquel que fue traspasado en la cruz por nuestros pecados, dice Isaías 53, así también estos fueron traspasados sus corazones con la espada de la convicción. Pero Lucas aquí, en nuestro texto, él emplea un término muy distinto a este de compungir, ¿verdad? Pero es un término igualmente expresivo. Lucas dice que ellos se enfurecían. Esa palabra enfurecían significa que fueron aserrados con un objeto que es una sierra. Fueron aserrados, se enfurecían. Es cortar con una sierra, es ser cortado, aserrado. Es verse desgarrado a causa de una ofensa. Es quedar cortado hasta el corazón. Es que se sentían heridos de tal manera, en lo más vivo, en lo más profundo, que fueron cortados en su mismo corazón. No es un corte superficial, sino que es coger una sierra y ser cortado hasta el mismo corazón. Oyendo esto, se enfurecían, fueron cortados y querían matarlos. Esta es una expresión que reaparecerá más adelante en la descripción de la furia homicida de la multitud antes del discurso de Esteban en Hechos 7:54. Dice la Escritura, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, la misma expresión, la misma ira, la misma cuestión le sucedió a estos nuevamente, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En esta etapa temprana, el sentimiento que prevalece en el Sanedrín no es solo el de enfurecerse, no es solamente el que fueron ofendidos ellos hasta el corazón para llegar hasta el punto de ponerse de esta manera, sino que también ellos tenían el sentido de ejecutar, el deseo de ejecutar a los apóstoles. Dice que ellos querían matarlos. Sin embargo, una opinión más sabia acabó en imponerse ante ellos. Adoptando la actitud de esperar y ver, esa es la actitud que Gamaliel presenta ante estos, esperar para poder ver, les aconseja Gamaliel a los dirigentes judíos que limitaran su reacción, que limitaran su deseo de sangre y, por medio de solamente la flagelación,
ellos se descargaron contra los apóstoles. Pero el consejo de Gamaliel fue favorable para los apóstoles. Dice el versículo 34, entonces levantándose un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Aquí está este hombre, Gamaliel. Vamos a meditar un poco en la persona de este hombre, Gamaliel. Gamaliel había nacido en una familia de maestros de la ley mosaica. Él viene de una familia de maestros, de rabinos. Era hijo del rabí Simeón y nieto del influyente rabí Hillel, quien había fundado una escuela para los fariseos en su época. Gamaliel llegó a ser un dirigente de esa escuela que era conocida por su tendencia más liberal, ¿vale?, que la escuela de otro rabí famoso de la época llamado Shammai. Allí estaban estas dos escuelas de fariseos rabínicas donde enseñaban la ley de Dios. Estas eran las dos escuelas más influyentes entre los judíos. A la cabeza, con estos dos maestros, estaba Hillel y Shammai. Gamaliel era un hombre tolerante, era un hombre cauteloso y también servía en el Sanedrín como uno de los sabios. El mismo apóstol Pablo fue uno de sus discípulos porque cuando se identifica, él dice ser identificado por haber sido entrenado en la ley por precisamente Gamaliel. Pablo, no obstante, él adopta una actitud intolerante hacia los primeros cristianos y trató de destruir a la iglesia de Cristo. Si bien Gamaliel era un rabino tolerante, un rabino sosegado, sensato, de buen consejo, pero no todos sus discípulos tenían el mismo temperamento de él, y lo vemos en el apóstol Pablo. Dice en Hechos 9:1 que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Todo lo contrario. Gamaliel era un hombre venerado en todo el pueblo, dice el relato. En la literatura judaica, Gamaliel es reiterado repetidamente como Rabán Gamaliel el anciano. Él era muy venerado, era muy reconocido entre el pueblo. Y él era distinguido de su nieto Gamaliel II más adelante. Y aparte de ser tolerantes, también habían hecho cosas buenas, como por ejemplo, habían atacado o habían tratado de llevar a cabo algo que sucedía con respecto al día del Señor, el sábado, que parte del pueblo, gran parte del pueblo se había entrado en un relajamiento del día de la observancia del día del Señor. Entonces, ellos fomentaban el respeto, la reverencia y también el guardar este día de tal manera. Y ellos también fueron promotores de la protección de la mujer en caso de divorcio. Allí había nuevas reformas de parte de esta escuela. Los judíos acudían a él para ser guiados, especialmente en el Sanedrín. Su periodo de influencia fue aproximadamente entre el año 25 y 50 después de Cristo. Y Lucas, quien posiblemente obtuvo la sustancia del discurso de Pedro a través de un miembro del concilio simpatizante con los apóstoles, él presenta a Gamaliel como un eminente líder en el juicio de los apóstoles. Allí estaba él también tomando parte en el juicio de estos hombres. Nótese que Gamaliel separa sus intenciones de las intenciones de los sacerdotes, de sus asociados saduceos también. Y eso se advierte porque él no usa la primera persona del plural, nosotros, para incluirse a sí mismo en sus decisiones. En lugar de eso, él se dirige a ellos en la segunda persona del plural. Él dice ustedes, dejando evidencia que él no es parte de las decisiones que ellos estaban tomando ni del sentimiento que estaban teniendo allí en la asamblea, ¿verdad? Allí estaban aquellos furiosos y sin embargo él tenía un toque de moderación. Por lo tanto, con palabras tranquilas y dos ejemplos tomados de la historia reciente, él intenta contener aquellos excesos del Sanedrín. Y Gamaliel comentó que la historia había sido demostrada que los movimientos iniciativos por aspirantes al mesiasgo pronto se diluían con la muerte de su líder. Él cita a dos personas, dos ejemplos. Uno de ellos es Teudas. Teudas fue un líder político que atrajo a su lado a 400 hombres que se transformaron en sus seguidores. Pero él fue muerto y aquel grupo se dispersó. El historiador Josefo
incluye en su obra un relato acerca de un tal Teudas, quien se proclamó profeta, que persuadió a una gran masa de gente para poder seguirle a él hasta el Jordán, donde él se declaraba como un profeta y él iba a abrir el río Jordán en dos. Allí Cuspio Fado, que era el procurador de Judea en el año 44 y 46 después de Cristo, y sus soldados lo mataron y con él a un grupo de sus seguidores. Debido a que Fado, este procurador, gobernó Judea en el año 44 y 46, y esto es una década antes de este acontecimiento con Gamaliel, entonces Gamaliel debió tener en mente a un Teudas diferente. Allí la historia, por medio de Josefo, describe a un Teudas que se levantó también en rebelión. Pero no era este mismo Teudas. Con este ejemplo, Gamaliel da a entender así cómo Teudas tuvo unos 400 seguidores, quienes a su muerte, ellos se dispersaron. Así Jesús tiene también los suyos, o tenía también los suyos, pero sin embargo ya ha sido crucificado, por lo que está implícito en las palabras de Gamaliel, que es cuestión de tiempo, que estos seguidores también de Cristo iban a ser dispersados e iban a abandonar la cuestión. Dice el versículo 37, después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Este fue otro ejemplo de Gamaliel, Judas el Galilea. Él encabeza una revuelta en un censo que se hizo en la antesala de una subida de impuestos. Durante el reinado del emperador Augusto se levantó un censo a lo menos en dos ocasiones. Uno fue 6 años antes de Cristo y otro fue 6 años después de Cristo. Toda vez que se lleva a cabo un censo, no solamente se incluía todo un movimiento de personas hacia los lugares de nacimiento, sino que Roma imponía impuestos nuevos. Los judíos se sintieron resentidos con quienes llevaban a cabo aquella tarea. En el segundo censo tuvo lugar entonces esta revuelta con respecto a la subida de los impuestos. Así que Judas, nativo en Gamala, allí en Golán, él se rebeló, hizo que el pueblo se rebelara y consiguió el respaldo de muchos judíos. Pero Judas fue muerto también. Cuando las fuerzas romanas aplastaron su revuelta, enseguida se dispersaron todos aquellos que lo seguían. Un resultado de la rebelión de Judas fue el nacimiento del partido de los celotes. Esa revuelta, allí se levanta este partido llamado los celotes, al cual a lo menos uno de los 12 discípulos, ¿se acuerdan? Simón el celote, pertenecía a este grupo. La idea de Gamaliel es clara y convincente. Las muertes violentas de estos dirigentes a manos de los romanos dispersaron rápidamente sus seguidores porque Dios no estaba implicado en esos movimientos. Y aquí está Gamaliel, advierte a sus colegas diciendo: toleren a estos cristianos y adopten la actitud de esperar para poder ver. Ahora que Jesús había muerto violentamente a manos de los romanos, así y al igual que los otros líderes revoltosos, sus discípulos se dispersarían sin que el Sanedrín tuviera que recurrir a la violencia, a menos que el movimiento en cuestión fuese de Dios. En tal caso, la violencia no solo sería ineficaz para detener el dicho movimiento, sino que los ancianos de Israel se estarían enfrentando al mismo Dios. ¿Cuál era la lógica de Gamaliel? Su lógica llevaba implícita la suposición de que solo la resurrección de Jesús de entre los muertos, a diferencia de Teudas y de Judas, que nunca anunciaron la resurrección de estos dos individuos, solo la resurrección de Cristo podría mantener vivo entonces el movimiento cristiano tras su crucifixión. Eso es lo que él daba por lógica. Entonces, en resumen, la vitalidad y el crecimiento de la iglesia entonces sería un testimonio en sí mismo de que Jesús no es el dirigente muerto en un movimiento fracasado. Esa es la lógica.
Dice el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí Gamaliel aplica sus ejemplos a este caso y sugiere a los miembros del Sanedrín que dejen a los apóstoles tranquilos y le den automáticamente su libertad. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que consigue esto Gamaliel tan pronto? Ya que hace tan solo unos minutos estos hombres estaban aserrados por dentro hasta el punto de matar a estos apóstoles. ¿Cómo logra Gamaliel que estos enfurecidos gobernantes suelten a estos hombres? ¿Qué fue lo que cambió dentro de ellos? Bueno, yo creo que la posibilidad que le da Gamaliel a ellos, que puede sanar sus conciencias culpables de la muerte de Jesús, es que ellos, adoptando la actitud de esperar y ver, porque si esto se dispersa y todo este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, demostrando así que esto no es de Dios. Y si es así, si esto no es de Dios, y resulta que ustedes tienen razón, entonces significa que Dios no estaba con él, con aquel que ustedes colgaron en el madero, aquellos a quienes ustedes tuvieron por maldito. Él no es ningún príncipe y gobernador como lo proclaman sus discípulos, ni Salvador tampoco, ni Dios como decía ser. Por tanto, Él merecía morir y nosotros no somos culpables entonces de su muerte. Así que, listo, conciencias libradas, gracias Gamaliel, esperaremos para ver que esto sea así. Había en ellos una posibilidad entonces de ser librado de las conciencias de ellos culpable de la muerte de Cristo. Gamaliel le abrió una puerta a ellos para que ellos se sintieran aliviados por lo que habían hecho. Sí, pero espera, también les dio una posibilidad contraria, podría decir Gamaliel. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y la sangre de este hombre será sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Pero como ellos de ningún modo se querían sentir culpables, seguramente ellos se aferraron con todo a la primera posibilidad y solo veían lo que querían ver. Y entonces estuvieron dispuestos a soltar a estos hombres. Meditemos un poco más en este señor, Gamaliel. Este Gamaliel parece ser un hombre totalmente diferente, ¿verdad?, al resto de los líderes. De hecho, no cabe duda, hermano, de que hay muchas personas que piensan que Gamaliel era un hombre muy agradable, era un hombre muy justo. Y quizás pueda haber personas que incluso lo considerarían a él como creyente, porque miren la manera de pensar que él tenía. Pero en este hombre vemos el mismo espíritu de incredulidad, aunque de una manera más sutil. Y deberíamos dar gracias a Dios, hermanos, por estos testimonios, porque la incredulidad con que este disfraz se da es mucho más difícil de reconocer. Te pido que te fijes en Gamaliel, porque en él nosotros vemos un ejemplo de incredulidad y es una advertencia tremenda para todos nosotros. ¿Qué encontramos entonces aquí? Examinemos en primer lugar las cosas buenas de Gamaliel, porque había cosas buenas en él, verdaderamente. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo. En otras palabras, estamos tratando aquí con un gran hombre. Y no hay ninguna duda acerca de eso. Era un hombre muy culto, era un doctor de la ley, había enseñado a ese otro genio, como habíamos destacado en un principio, que se convirtió en el apóstol Pablo. Pablo describe nuevamente en Hechos 22 también que él fue criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los grandes maestros entre los judíos, un hombre que era sumamente respetado por todo el pueblo y, como se nos dice, muy venerado.
También era sumamente respetado dentro del mismo grupo del Sanedrín, de todos estos hombres que eran la autoridad entre los judíos. Y allí está claro que los miembros del concilio estaban dispuestos a escuchar el consejo de Gamaliel, porque era un hombre también respetado por las autoridades. No solo eso, al observar lo que hace, percibimos que Gamaliel era un hombre también con un espíritu sereno. Era un hombre frío y racional. Los otros miembros del Sanedrín dice que se enfurecieron, pero Gamaliel era un hombre contenido. Era capaz de mantener la serenidad en medio de la emoción, y esa es una característica noble, ¿verdad? Es un buen rasgo que debe tener un hombre. Un hombre que sea sereno, un hombre que sea dueño de sí mismo, sosegado, es un hombre valorado en medio de la sociedad. Era un hombre que estaba en contra de la violencia. No le gustaba la pasión desordenada, no le gustaba el odio, no le gustaba que las personas se descontrolaran, que estuvieran atrapadas ni gobernadas por una emoción violenta. Además, él era un hombre que creía en la justicia. Él podía ver a los apóstoles que no habían hecho nada que mereciera la muerte de ellos. Sus compañeros querían matarlo, pero Gamaliel sabía perfectamente bien que no había bases legales para la pena de muerte de estos hombres. Era un hombre justo. Entonces aconsejó un camino mejor a todos estos hombres. Y puede ser que hasta Gamaliel haya visto algo bueno en esos hombres. Él dijo en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No, dijo Gamaliel, tened cuidado. Hay algo aquí en estos hombres que quizás apenas nosotros hemos visto. Por supuesto, Gamaliel también era considerado de los muchos relacionados con nuestro Señor y Salvador. Era un hombre destacado, él vivía en Jerusalén y él había oído las cosas que daban testimonio acerca de Cristo. Él estaba relacionado con todas estas cosas que había sucedido con el Señor Jesucristo. Todo lo que había ocurrido durante aquellos 3 años allí donde él vivía. Gamaliel no creía en él, pero sabía que su muerte, él había muerto, él había oído los relatos de su resurrección, había oído también acerca de los fenómenos del día de Pentecostés y de los milagros hechos por mano de los apóstoles. En consecuencia, sentía que había algo aquí que no podía ser rechazado tan rápidamente. Gamaliel también era un hombre que obviamente tenía temor de Dios. Él creía en Dios y tenía miedo de luchar contra Él. Por eso le da este consejo a estos hombres. Él era muy cauteloso. Hay aquí una especie de reverencia de parte de este hombre para con Dios. Gamaliel era consciente de la santidad, de la grandeza, de la gloria, el poder, la majestad de Dios. Gamaliel sabía algo acerca de este temor. Él dijo, tener cuidado, existe una posibilidad de que estemos luchando contra Dios. Hay un temor allí. Sin embargo, quiero intentar mostrar desde este relato que la verdad acerca de Gamaliel es que no era más cristiano que los otros miembros del Sanedrín. Que era tan incrédulo como cualquiera de ellos. Que era tan culpable de rechazar el Evangelio como todos sus violentos colegas que se sentaron con él en aquel banquillo. ¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender en cuanto al carácter de este hombre, la postura de este hombre y la decisión de este hombre? Aquí se nos muestra claramente la diferencia entre un hombre bueno y un hombre con una mente espiritual. La diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Gamaliel era un hombre bueno. Gamaliel era un hombre moral. Era un hombre justo. Era un hombre religioso. Pero el verdadero problema del pobre Gamaliel era que él carecía completamente de percepción espiritual. Él no era sino un hombre que combinaba la mejor de las sabidurías terrenales con una creencia general en Dios.
Alguien se refirió a él como un buen pagano. Tenemos un Gamaliel, un hombre natural, en su mejor momento, ¿verdad? Mostrando allí su justicia, su bondad. Pero lo único que tiene es sabiduría terrenal unida a un elemento de piedad. Gamaliel jamás había visto con claridad la singularidad de lo que estos apóstoles estaban diciendo y haciendo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Gamaliel pone a Cristo y su camino, pone a Cristo y su obra, todo ese movimiento el cual él llama, en la misma altura de Teudas y de los movimientos de Judas en sus revoluciones. Él dijo en otras palabras: os emocionáis demasiado y no dejéis que os ganen vuestras pasiones. Estos hombres han aparecido en escena de repente, ellos no son nadie, os estáis preocupando demasiado, os estáis preocupando por vuestro trabajo, por vuestra posición, por ese lugar de honor que tenéis entre el pueblo que ustedes quieren mantener, pero no seáis necios. Ya hemos visto esta clase de cosas antes. ¿No recordáis el caso de Tebas y de Judas? Esto no es nada singular, es más de lo mismo. Gamaliel aparentemente no vio ninguna diferencia fundamental entre este nuevo fenómeno y aquellas insurrecciones políticas que habían sucedido algunos años antes. Para este hombre Gamaliel, los apóstoles solo estaban fomentando estos extraños disturbios, que eran disturbios esporádicos, que en algún momento se iba a terminar. Una forma de rebelión. Es un movimiento popular que es conocido ahora, pero luego se desvanecerá. Y por eso reveló su falta de percepción espiritual. Jamás había percibido la singularidad de Jesucristo y del Evangelio. Muchas personas ven a Jesús como un líder político. Otros lo ven como un reformador social. Otros lo ven como un hippie. Otros lo ven como un maestro religioso. Lo sitúan allí entre grupos de grandes hombres llenos de sabiduría, de conocimiento de Dios, con una cierta bondad, con un perfecto amor al prójimo. Y eso fue precisamente el error de Gamaliel. Él no dio la singularidad de Jesucristo. Y evidentemente, eso es lo que vemos también en nuestros días. Bien pudiéramos decir hoy en día, no debes mantener que el cristianismo es la única religión que conduce a Dios. Porque si condenas otras creencias, estás demostrando entonces que no eres cristiano, porque eso es intolerancia. Y la señal de la fe cristiana precisamente es la tolerancia. Solemos hacer lo mismo hoy en día. Le quitamos la singularidad de Cristo, la singularidad del mensaje del Evangelio y lo ponemos entre todas las religiones. El cristianismo tiene un espíritu de tolerancia. ¿Quién eres tú para decir que solamente el cristianismo es la religión correcta? Las personas así no rechazan la fe cristiana de manera violenta, sino que ellas muestran, así como Gamaliel, una dulce sensatez. No son violentas, pero tienen una dulce sensatez a la hora de rechazar. Y es este precisamente el camino al ecumenismo, hermanos. Todo este movimiento que hoy en día se está tomando un buen fundamento, donde las religiones se están asociando, donde todos somos hijos de Dios, donde todos somos hijos del Padre, y se pierde la singularidad de Cristo. Donde todo vale, todo es lo mismo, todo es el mismo camino. Es el ecumenismo que se está cosiendo. Y este fue el error de Gamaliel al pensar en su gran sabiduría, en ese gran pensamiento imparcial que él tenía, pero la realidad es que él estaba tan ciego a la realidad espiritual como aquellos colegas tan ruidosos y violentos que querían matar a los apóstoles. Y esto les llevaba a tener un mayor problema. ¿Y cuál era ese problema?
En todo lo que estaba ocurriendo, él no sentía ningún reto personal. No sentía nada que fuese directamente para él. Y eso es lo más devastador que puede decir de un hombre como este. Porque este solo era otro problema que había surgido y que el Sanedrín tenía que abordar, solucionar y quitar del medio. Y si te das cuenta, su opinión acerca de todo era completamente objetiva, porque era así como lo veían todo, de manera imparcial, de manera general, serena por supuesto, pero judicial también. Aquí había hombres transformados, había hombres que estaban sanando poderosamente a enfermos, hombres que conocían la historia de Jesús de Nazaret, pero para Gamaliel todo esto solo era un episodio en la historia en sí mismo. Para Gamaliel esto era simplemente una onda por la superficie del agua. Algo que simplemente había creado un poco de alboroto y ya. Aquí tenemos a un hombre que podía mirarle a los ojos a los apóstoles, un hombre que podía escuchar el mensaje de los apóstoles, observar a esas personas sanadas delante de sus propios ojos, sin que su conciencia fuese tocada. Toda la explicación de Gamaliel se encontraba solamente en su cabeza, solamente en su razón. No se había convertido ni se había convencido de nada de lo que habían visto sus ojos y no había empezado a hacerse ninguna pregunta. Él no había percibido la diferencia entre los apóstoles, ni siquiera entre él mismo y los apóstoles. Él no había dicho, si ellos tienen el poder de sanar a un hombre de esa manera, ¿por qué yo no? Ellos eran hombres del vulgo, sin letra, eran carpinteros, eran pescadores, y tienen este poder, ¿y por qué yo no? Él no se preguntaba esto. Un hombre del gobierno, un hombre destacado, un hombre espiritual, un hombre entendedor de la ley, ¿por qué yo no? Él no se hacía esa pregunta siquiera. ¿Por qué yo no puedo? Soy un hombre culto, uno de los líderes religiosos, ¿por qué yo no? ¿Qué es todo esto? Se tenía que preguntar él, como algo que apuntaba a él, acosara a él, lo tocara a él. Y estas eran preguntas que quizás manifestarían eso. Pero no, el elemento personal nunca aparece en él en absoluto. Y esa es la condenación definitiva de este tipo de hombre y de este tipo de actitud. Nunca se aplica los hechos a sí mismo. Son como personas que vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje de condenación, escuchan el llamado de arrepentimiento, escuchan la exposición de la palabra, los hechos de Cristo, escuchan lo que la Biblia dice acerca de esa persona, de su condenación, de la eternidad, pero nunca tienen que ver con ellos el mensaje. Nunca es personal. Muchos siempre están pensando en otros. Qué bueno este mensaje para fulanito, para menganito. Qué bueno si mi madre escuchara estas cosas. La palabra nunca es para sí mismo. Nunca se ha visto involucrado personalmente. Nunca lo ve en esa relación con su propia necesidad ni con el problema de su propia vida. El hombre se sienta en lo más alto y desde allí ve todo con imparcialidad. Ve todo imparcialmente y con serenidad. Como si esa persona fuese a vivir para siempre. Y se sienta en el trono del universo y se ha olvidado de que es un hombre mortal. De que su vida un día se acabará y tendrá que dar cuentas delante de Dios. De que se está aproximando la muerte y que debe enfrentarse cara a cara con ella y no hay nada que sea más condenable que eso. Un hombre que puede entrar en contacto con estas cosas sin experimentar siquiera un elemento de culpa, ni un elemento que lo acuse, sin ser consciente de su propia necesidad, es un hombre que está ciego espiritualmente. Era el caso de este hombre Gamaliel. Gamaliel estaba tan ciego como todos aquellos que estaban llenos de furia. ¿Qué tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros el caso de Gamaliel? Bueno, primeramente que la capacidad
la cultura, la sensatez, la imparcialidad judicial y la sabiduría humana no guardan ninguna relación en absoluto con el ámbito espiritual. Cuando nos acercamos al lugar de adoración y culto a Dios, la primera cosa de la que nosotros debemos ser conscientes es que todo lo que hemos traído con nosotros no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. No hay diferencia alguna entre el doctor de la ley y aquel que es ignorante total de cualquier punto de la ley. No, solo importa una cosa en el ámbito espiritual y es el discernimiento espiritual que tiene que dar Dios. Y como eso no es natural en el hombre, nadie nace con eso. Pablo escribe, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. En Romanos 8:7 también dice más de lo mismo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ese es el hombre natural. Toda la capacidad de un Gamaliel y toda su serenidad e imparcialidad judicial no le servirá para nada. Porque cualquier cosa en la que pienses que puedes confiar, resulta que viene a ser lo mayor que te va a condenar. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que todos debemos hacernos como niños cuando nos acercamos a escuchar a Jesucristo. En segundo lugar, la manera como rechaces el Evangelio tampoco importa. La manera en la que tú rechaces el Evangelio tampoco importa. No tenemos que rechazarlo violentamente el Evangelio, como lo hicieron los otros miembros del Sanedrín. Tú lo puedes rechazar con las más finas correcciones. Lo puedes rechazar alabando a Dios y lo puedes hacer de manera imparcial. Tú puedes decir, la palabra es muy interesante, el mensaje de Cristo es muy bueno, la iglesia es la casa de Dios, me intriga mucho la iglesia, las enseñanzas de Cristo. Tú no estás insultando el Evangelio. No estás blasfemando y no le estás escupiendo al Evangelio, pero lo estás rechazando de igual manera que las personas que hacen todas estas cosas. Las maneras correctas en el rechazo no tienen ningún valor. En tercer lugar, una aceptación parcial de este Evangelio no tiene, de nuevo, hermanos, ningún valor. Gamaliel dijo, si hay algo ahí, estos hombres no son tan malos, los creyentes son buena gente, hay cosas buenas allí, ellos no merecen morir, allí hay algo. Sin embargo, su ejemplo está aquí en la Biblia para decirnos que ver algo en el cristianismo simplemente no tiene ningún valor. Es todo o nada. Con Cristo es todo o nada. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nada es parcial, o estás conmigo, o estás contra mí. Cristo es singular, hermanos. Es todo o nada, porque la aceptación parcial es en sí mismo un rechazo. ¿Has visto alguna vez la singularidad de Jesucristo? ¿Has visto alguna vez la singularidad de Cristo? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Todo se resume en esto. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Cómo te tomas el camino del Evangelio? ¿Cómo te tomas su palabra?
la salvación. El pobre Gamaliel había caído en esta incredulidad. Él no era diferente a los demás. Él era uno más que ocuparía ese lugar en el infierno, quizás junto con muchas gentes buenas que se justificaban a sí mismos. ¿Qué es lo que más bien debería haber hecho Gamaliel? Gamaliel le tenía que haber dicho a estos dirigentes: estamos mal. Estos hombres tienen razón. Miren lo que hemos hecho. Debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Esa debería ser la reacción de él. Una reacción de una persona culpable. Pero no. Él actuó con imparcialidad y se quedó bien justificado en su mente. Hermanos, esta es una historia de un hombre. Yo no estoy condenando a Gamaliel. La historia no habla más nada de Gamaliel y no dice más nada acerca de lo que él resultó creer o no creer. Pero este relato nos deja ver a cada uno de nosotros el poder examinarnos en qué grupo caemos nosotros. ¿De qué manera estamos viendo la Iglesia, el Evangelio a Jesucristo? Y debemos examinarnos en cuanto a esto, porque podemos estar aquí muy engañados, hermanos. Y si no lo sabes, y si tienes dudas, clama al Señor, ora al Señor, para que Él te muestre dónde tú estás. ¿Dónde tú estás? Porque lo último que tú debes querer con el tema de la salvación y el tema de Dios y Cristo es que seas engañado. Es lo último. Señor, muéstrame mis caminos, muestra dónde estoy, muestra en qué lugar, muestra mi destino, dónde voy. Yo no quiero ser como este hombre. Yo no quiero ser una simple buena persona, justo, correcto, allí en la iglesia donde me veneren. Yo quiero ser un hijo legítimo de Dios. Aquel que va por ahí dando testimonio de Cristo, dispuesto a dejar su vida y a entregar su vida por Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. En el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a estar evaluando entonces esta reacción de los apóstoles y cómo Dios cumplió la promesa en ellos, Cristo, cuando anunció que cuando estas cosas sucedieran, Cristo dijo: gozaos en aquel día. Y aquí están ellos mostrando precisamente aquello que Cristo les mostró. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.